Mi nombre es Jason Rodríguez, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Cooperativa de Colombia. A continuación voy a resolver un ejercicio de derivadas por el método de definición y la regla del cociente para la asignatura Cálculo Diferencial del profesor Jamie Londoño. Nos dan una función, la cual es función de x es igual a menos 3x al cubo más x menos 1, toda esta expresión sobre 2. Entonces el primer paso es encontrar f de x más h. Entonces para ello lo que hago es que donde aparece en la función donde aparece x voy a reemplazarla por x más h. Entonces el primer término lo reemplazo y en el segundo también aparece x y ya en el tercero no aparece, que es menos 1. Entonces para ello nos quedaría f de x más h es igual a menos x más h al cubo más x más h menos 1 sobre 2. El segundo paso entonces es reemplazar en la ecuación de la derivada por definición, es reemplazar f de x más h y el f de x. Entonces nos quedaría la derivada de x es igual al límite de h cuando h tiende a 0. Entonces reemplazamos f de x más h, que es esta parte, que es lo que hicimos en el punto 1, menos, que es parte de la fórmula, menos f de x, que es la función. Y todo esto lo ponemos sobre h, que también es parte de la fórmula. El tercer punto, entonces, de la derivada de x es igual al límite cuando x, el límite de h cuando h tiende a 0. Entonces, en el anterior punto, en ese término, aplico lo que es la suma del cubo de un binomio o de dos términos. Entonces, esto me quedaría menos, y entre paréntesis me queda x al cubo más 3x al cuadrado por h más 3xh al cuadrado más h al cubo, y rompo este paréntesis multiplicando cada uno de esos términos por el signo. Entonces me quedaría más x más h y menos 1. Entonces toda esta parte es la de f de x más h. Menos, entonces pongo f de x normal y todo esto sobre h. El cuarto paso, entonces en el cuarto paso lo que hago es que voy a resolver estos signos. Entonces lo que hago es que y también resuelvo este signo que está aquí por cada uno. Entonces distribuyo, multiplico por cada uno de los términos que hay dentro del paréntesis para resolver este signo, al igual que de este lado. Listo. Entonces todo esto me daría la siguiente ecuación. La derivada de x es igual al límite de h cuando h tiende a 0 menos 3 al cubo menos 3x al cuadrado h por h menos 3x por h al cuadrado menos h al cubo más x más h menos 1. Y como rompí acá el paréntesis y resolví los signos, entonces me quedaría más x al cuadrado, perdón, más x al cubo menos x más 1 sobre 2, y toda esa expresión sobre, o todo ese término sobre h. El quinto paso, entonces es, con respecto al cuarto paso, lo que hice fue que resolví aplicando pues lo que es la suma y resta de polinomios por los términos semejantes, y me quedó entonces menos 3x al cuadrado por h menos 3x por h al cuadrado menos h al cubo más h sobre 2, y todo esto sobre h. El sexto paso entonces es, lo que hago es que hago lo que es la ley de la oreja, y sabemos que debajo de x hay un 1, perdón, debajo de h hay un 1, entonces multiplico toda esta expresión por 1, me quedaría igual, y el 2 lo multiplico por la h, me quedaría 2h. Entonces aquí tenemos el sexto paso. El séptimo es factorizar. Aquí lo que hago es que estoy factorizando y lo hago por factor común. El factor común de toda esta expresión, de esta, es h. Entonces h lo pongo aquí, y dentro del paréntesis voy a poner cada uno lo que le hace falta a h para hacer igual a cada uno de estos términos. Entonces el primero sería h
que le hace falta a h para ser igual a menos 3x al cuadrado por h. O sea, h ya lo tiene, entonces lo que le faltando sería el menos 3x al cuadrado y así sucesivamente en cada uno de estos. En el caso de una sola h sería por 1, porque h por 1 sería h. ¿Listo? Todo esto sobre 2 por h. El octavo paso de la derivada, entonces, es con respecto al séptimo, lo que hago es que cancelo estas dos h porque están multiplicando, entonces las puedo cancelar. Y me quedaría toda la expresión que está dentro de este paréntesis sobre el 2. Entonces, el noveno paso ya es de la derivada es reemplazar la h por el valor que estamos encontrando, que es el 0. Entonces, al reemplazar cada una de las h que ya me quedaron, una vez habiendo factorizado y cancelado, la reemplazo por 0 y vemos que esta multiplicación aquí me va a dar igual a 0 y puesto y esta aquí me daría 0 también. Y aquí lo que hago finalmente es que al resolver eso y me da 0 ambos, entonces ya me quedaría la derivada de x es igual a menos 3 este término, x al cuadrado, y esto no porque me da un 0, lo otro tampoco es 0, más 1, lo pongo aquí, sobre 2. Entonces ahí encontramos la derivada por definición. Y ahora por la regla del cociente nos dan la misma función, no tenemos la misma función, y la regla del cociente nos dice que la derivada de a sobre b es igual a la derivada de a por b menos la derivada de b por a sobre b al cuadrado. Entonces, el primer paso es identificar pues y identificar cuál es a y cuál es b y sacar las derivadas respectivamente. Entonces, tengo que toda esta parte, es a y el 2 es b. O sea, el numerador siempre es a y el denominador es b. Entonces me dice que primero entonces es igual a sacar la derivada de a. Entonces la derivada de a para ello tomo el primer término y el exponente lo bajo como base. Entonces me quedaría menos 3 y a este 3 le quito o le resto 1. Entonces me quedaría menos 3x al cuadrado más 1. En este caso acá hay un 1 y esto es un 1. Entonces al bajarlo me quedaría 1. Porque al multiplicar 1 por 1 pues me daría 1. Y este me cae en 1 menos 1, 0. Entonces quedaría más 1. Y la derivada de una constante es igual a 0. Todo esto entonces lo multiplicamos por b y b dijimos que era 2 menos la derivada de b, sabemos que entonces la derivada de 2 es 0, que es este, lo multiplicamos por toda la expresión de a, sería menos x al cubo más x menos 1 y procedo a hacer la multiplicación o aplico la distributiva y multiplico cada uno de estos términos o los paréntesis. Acá también realizo lo mismo, distributiva y multiplico el 0 por cada uno de los términos dentro del paréntesis. Y vemos que la derivada de x es igual a menos 6 porque 2 por menos 3 es igual a menos 6 y x al cuadrado más 2 por 1, 2 y 2 por 0, 0, pues no ponemos 0. Y toda esta multiplicación de 0 por cada uno de estos términos me va a dar 0. Entonces sería menos 0, entonces nos quedaría finalmente la expresión menos 6x al cuadrado más 2. Y abajo el denominador también lo estoy resolviendo. Entonces sacando la potencia, 2 por 2 sería 4, nos da aquí el 4. Y la respuesta sería la derivada de x es igual a menos 3x al cuadrado más 1 sobre 2. Porque lo que estoy haciendo aquí es que estoy simplificando y le estoy sacando mitad a todos los términos. Entonces la mitad de menos 6x al cuadrado es menos 3x al cuadrado, la mitad de 2 es 1 y la mitad de 4 es
2. Entonces aquí nos daría la solución. Entonces hemos resuelto por método por definición y por la regla del cociente la derivada de esta función. Muchas gracias por su atención.